el libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo. Tercera parte. Verdad 42. El catolicismo. Durante cada una de nuestras encarnaciones en este planeta hemos sido sometidos a miles de historias falsas que con el tiempo se transforman en creencias, muchas de ellas nos han limitado e influenciado ocasionando el freno de nuestra hermosa evolución espiritual. Gran parte de estas historias y creencias provienen de una enorme cantidad de religiones que han sido creadas por los entes obscuros con las cuales nos han manipulado durante incontables cientos de años. Como lo he mencionado, mi intención no es ofender a nada ni a nadie, no pretendo cambiar la forma de pensar de ninguna persona, pero sí explicaré de la manera más sencilla que pueda toda la obscuridad y mentiras que nos han implantado los dirigentes de las diversas religiones en el mundo y cómo han logrado mantenernos con una espesa capa de obscuridad en los ojos a través de ritos que se realizan y que ni siquiera sabemos el verdadero significado, aun cuando hemos realizado esas prácticas y ritos durante todos los días de nuestras vidas. Que quede claro que yo no estoy en contra de ninguna religión ni de las personas que las profesan, las respeto, pero con lo que nunca estaré de acuerdo, es que sean utilizadas para manipular y crear el estancamiento de la humanidad. Esta verdad está dedicada a esa religión llamada catolicismo. El catolicismo es una de las mayores armas creadas por las razas obscuras, fue creada por la raza reptil y los híbridos reptiloides y la han utilizado en otros planetas, pero aquí les ha funcionado perfectamente desde hace miles de años. El catolicismo tiene un estandarte importantísimo, quizás sea el mejor producto jamás vendido y conocido en todo el mundo, me refiero a la imagen de ese maravilloso ser llamado Jesús. Para empezar a develar las mentiras que el catolicismo nos ha dicho, hablaremos de Jesús. Su verdadero nombre no es Jesús, esa es la primera de muchas mentiras que nos han dicho. Actualmente se llama Misha, es un maravilloso espíritu de un altísimo nivel cósmico. Misha vino a este hermoso planeta a cumplir varias misiones, tanto personales como planetarias. Él ha pertenecido a muchas razas cósmicas, ha estado muy cerca de la hermosa vibración de la raza felina. Misha actualmente es un león dorado, pero eso nunca nos lo diría la Iglesia Católica. Misha no es el único hijo de Dios como nos lo han dicho, en realidad tú que estás leyendo esto también eres Dios, tanto como Misha, solo que Él nos lleva millones y millones de vidas y experiencias cósmicas en esta y otras dimensiones. Él fue el representante de la era de Piscis, recordemos que estamos pasando de la era de Piscis a la de Acuario, esa fue una época de muchísima obscuridad y maldad contra la humanidad, los reptiles y otras razas obscuras fueron los causantes de todo ese sufrimiento. En esa época Misha encarnó y fue una persona con una vida humana al 100%, parte de su misión aquí fue elevar la frecuencia vibracional del planeta para permitir nuevamente la entrada de la energía crística que no existía en esa época debido a la frecuencia baja en la que se encontraba Gaia. A través de su presencia y experiencia humana Misha logró traer esa maravillosa energía con la cual los humanos encarnados pueden llegar a la ascensión espiritual, es decir, empezar el largo camino del ser crístico en esta dimensión, debido a esto le llamaban Jesús el Cristo. Él ya había llegado a ese nivel, pero aquí en el planeta vino a abrir esa maravillosa puerta para que los humanos podamos accesar a ese nivel vibracional y poder conseguir la ascensión, es el inicio de ese nivel en donde se encuentran los que actualmente conocemos como maestras y maestros ascendidos. Misha vivió muchos años de su infancia como un niño normal, no recordaba qué era exactamente lo que venía a hacer, ni mucho menos quién era, así son las reglas del juego en esta dimensión, sin embargo siempre fue asistido por arcángeles maravillosos como Gabriel y Miguel, tuvo muchos maestros ascendidos encarnados junto a él, además de tener a su alma gemela, María Magdalena. Él escribió un evangelio maravilloso llamado el Libro del Amor, el cual fue erradicado de ese libro que hoy conocemos como Biblia y que solo contiene información manipulada y tergiversada a favor de los obscuros. En realidad en la Biblia existen miles de mensajes maravillosos que fueron escritos de tal forma que ni siquiera los que volvieron a reescribirla pudieron entender ni notar. Esos maravillosos mensajes están ahí para los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Nuestro hermoso hermano y maestro Misha tuvo hijos en este planeta, su linaje existe, hay descendientes que portan su sangre actualmente.
Lo que nos cuenta la Iglesia Católica y muchas otras religiones como la cristiana, es que este ser que le llaman Jesús tuvo un grupo de amigos llamados apóstoles, que tuvo un amigo casi hermano llamado Pedro, que uno de sus apóstoles llamado Judas lo traicionó, que nunca tuvo hijos, que fue crucificado y que murió en la cruz. Todo esto que nos han dicho es absolutamente falso, han creado una historia que solo a los obscuros dirigentes les ha favorecido a lo largo de estos miles de años. Misha sí tuvo un grupo de amigos, con los cuales planeó todo lo que debía suceder. Su alma gemela, Magdalena, José de Arimatea y Judas, fueron los creadores de este plan, que más tarde la Iglesia cambiaría a su favor. Pedro, ese personaje que el catolicismo tomó como estandarte, fue una persona que siempre odió la energía femenina. Él estaba celoso de Magdalena. Si te das cuenta, todas las religiones son masculinas. Lo que han hecho es tratar de erradicar o anular la maravillosa energía femenina. Es por esto que la iglesia católica más famosa del mundo lleva el mismo nombre, la Basílica de San Pedro. Para que quede claro, Magdalena no fue una prostituta como nos lo cuenta la Iglesia Católica, ella es una maestra ascendida. En esta época nosotros la conocemos como Lady Nada. Ella, en aquel tiempo decidió encarnar para contribuir y asistir a Misha con esta hermosa misión. Te preguntarás por qué han querido anular a la energía femenina. La respuesta es muy simple: la mayoría de las razas obscuras que han dominado el planeta, como los reptilianos, los liranos o los arios, son razas extremadamente masculinas, ya que esta energía es muy fácil de manipular o controlar. Por el contrario, la energía femenina universal es imposible de controlar. Esta energía es muy difícil que pueda ceder su poder, es una energía más sutil y sensible. Ahora entiendes por qué siempre han tratado de dejar de lado a las mujeres en todas las historias falsas que nos han contado. Es imposible que controlen a la energía cósmica femenina. Judas no fue el traicionero que dice el catolicismo, en realidad fue el mejor amigo de Misha y estaba a favor del equilibrio energético universal masculino-femenino. Parte del por qué Misha tuvo que ser crucificado, fue debido a que él en otra encarnación anterior cometió el error de permitir que se practicara la circuncisión en algunos pueblos anteriores a la era cristiana. La forma de saldar ese karma, fue a través de ser crucificado. Lo que nos cuenta la iglesia es que Misha fue crucificado, efectivamente sí lo fue, pero no murió ahí. Después de haber sido juzgado por la Iglesia romana, curiosamente la misma cultura y los mismos dirigentes que actualmente lideran el Vaticano, Misha fue fuertemente castigado, golpeado, maltratado, humillado y ofendido, para finalmente ser llevado a la cruz. En esa época las personas que eran crucificadas no morían por ser clavadas, en realidad morían de asfixia, pues al estar clavados en la cruz se les rompían a golpes las rodillas, ocasionando que no pudieran apoyarse para respirar. El aire no entraba más a los pulmones y era en ese momento cuando empezaba la muerte de las personas. Se dice que cuando Misha estuvo en la cruz, pidió agua y hubo una persona que se le acercó y le dio vinagre. Esto es cierto, pero no le dieron vinagre, le dieron una especie de anestesia para que su cuerpo pareciera que su cuerpo estaba muerto. En el momento en el que Misha perdió el sentido y aparentaba estar muerto, se pidió permiso al Consejo Romano para retirar el cuerpo que en teoría estaba muerto. De inmediato Misha fue llevado inconsciente a un lugar a salvo, fuera del rigor romano. Después de esto él continuó su vida por muchas partes de Asia. Durante todos estos años, los obscuros dirigentes de las religiones han tratado de callar a miles de personas que traen mensajes maravillosos para la humanidad. Este es solo un ejemplo de lo que han hecho. Hace algunos años, 80 años aproximadamente, nació una hermosa niña que empezó a recibir y canalizar mensajes directamente de la Virgen de Fátima. Esta pequeña de no más de 6 años empezó a contar por todo su pueblo lo que le iba transmitiendo la Virgen. Días después el Vaticano se enteró de lo que estaba pasando en ese lugar y decidieron intervenir. Visitaron a la niña de Fátima y decidieron llevarla a Roma, al Vaticano. Fue llevada como presa a una de las mazmorras que existen debajo de la iglesia de San Pedro. Esta hermosa niña nunca más volvió a ver la luz del sol.
Estuvo presa durante toda su vida y no tuvo contacto con ninguna persona, los dos únicos que podían visitarla eran los que años después llegaron al poder de la Iglesia Católica, uno polaco y uno alemán, ya sabes a quién me refiero, solo ellos podían bajar a darle de comer y a tomar nota de todos los mensajes que la Virgen le continuaba dando, por supuesto que esos mensajes nunca salieron a la luz, el Vaticano los tiene bajo llave. Pasaron cerca de 70 años y esta maravillosa niña murió, literalmente los dirigentes de la Iglesia Católica la tuvieron presa hasta su muerte. Otro ejemplo de cómo nos ha manipulado el catolicismo sin que ni siquiera nos demos cuenta es el siguiente. En el mundo hay un miércoles de cada año que se conoce como el miércoles de ceniza, las personas acostumbran ir a la iglesia para que una persona llamada padre les ponga una cruz con ceniza en la frente. Lo que le han hecho creer a las personas es que son portadores del sufrimiento de Jesús en la cruz y que comparten ese sentimiento con él, por lo menos esta es una de las muchas versiones que se cuentan. En realidad no significa nada de eso, lo que realmente quiere decir es que la Iglesia Católica repudia y no quiere que tu tercer ojo o glándula pineal se abra y despierte, lo que literalmente significa la cruz o el tache que le ponen a las personas los miércoles de ceniza es repudiamos tu tercer ojo y haremos hasta lo imposible para que se mantenga cerrado y dormido de por vida. Otro ejemplo de lo que hacemos y no nos damos cuenta del verdadero significado de lo que nos han acostumbrado es el persignarse, si te fijas bien cuando lo haces, en teoría estás formando una cruz, primero tocas tu frente, después tus hombros y al final el pecho, en realidad no debería de ser así, para formar una cruz debes comenzar en tu frente, tocar el hombro derecho, el izquierdo y al final deberías tocar el ombligo o el plexo solar, de esta manera sí se forma una cruz, de lo contrario si tocas tu frente, los hombros y el pecho estás formando una cruz invertida, o sea un anticristo, lo cual significa repudio a tu ser crístico, a tu amada presencia de Dios yo soy, haz el ejercicio frente a un espejo y te darás cuenta como en realidad las personas que se persignan están formando una cruz invertida y nunca se han dado cuenta. A través de algunas prácticas católicas también tratan de desestabilizar tus chakras, por ejemplo en las conocidas reuniones llamadas misa, cuando el Padre nos pide que golpeemos nuestro corazón 3 veces repitiendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ellos te piden que lo hagas para que a través de los golpes y de aceptar culpas que no son tuyas puedan desestabilizar tu chakra del corazón, lo que ocasiona no solo una desestabilización de los chakras, sino también en todos los aspectos de tu vida. Para terminar esta verdad me gustaría poner otro ejemplo de los que siempre hemos tenido enfrente. La religión cristiana actual utiliza un símbolo para diferenciarse de otras religiones, este símbolo nos han hecho creer que es un pez, ellos dicen que el pez significa Jesús Cristo, esto es completamente falso, no es un pez y mucho menos significa Jesús Cristo, lo que realmente significa es lo siguiente. ¿Conoces el símbolo del infinito? Es como un 8 pero acostado, es decir, un 8 pero no vertical sino horizontal, pues el símbolo cristiano de un pez es un símbolo de infinito pero partido casi por la mitad, su verdadero significado y el mensaje que los dirigentes obscuros del cristianismo nos están diciendo es: nosotros partimos o truncamos tu ser y tu evolución para que nunca te des cuenta que eres un ser infinito.